Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a ver el nivel fonético fonológico en el área del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje tiene tres dimensiones, que tiene que ver con la forma, con el contenido y el uso del lenguaje. La forma tiene que ver con el nivel fonético fonológico, con la unidad mínima, que es el fonema, y con la morfosintaxis, ¿ya? Cómo, ¿cierto?, estos fonemas se organizan para formar unidades mucho más complejas y cómo estas palabras se organizan para ser coherentes dentro del lenguaje. También está, como habíamos dicho, la otra dimensión es el contenido, y aquí está el nivel semántico, que tiene que ver con el significado y de cada palabra, y tenemos el uso del lenguaje, que tiene que ver con el nivel pragmático, cómo estos interlocutores, emisor-receptor, tienen una conversación coherente para poder comprender, ¿cierto?, lo que yo quiero expresar y que esto sea coherente para que el otro me entienda de la mejor forma y que se logre una conversación adecuada. El nivel fonético fonológico, aquí la parte fonética lo que estudia es la producción, la naturaleza física y acústica y la percepción de todos los sonidos de una lengua, ¿ya? Estudia los sonidos de la lengua independientemente de su función lingüística. La fonética articulatoria, como habíamos dicho, estudia los sonidos de la lengua al aspecto físico y acústico, fisiológico, integrando los fonemas. Describe los órganos que intervienen en la producción de algún fonema. Los fonemas son las unidades mínimas del lenguaje que no tienen significado, y cada fonema se define en sus características, se clasifica, ¿cierto?, por 4 parámetros, que tiene que ver con el punto de articulación, el modo de articulación, la sonoridad y la resonancia. La fonología es la parte de la lingüística que estudia los fonemas, dando más importancia a su valor distintivo y a la función que desempeña dentro de una lengua. Estudia los elementos fónicos o unidades de la lengua desde el punto de vista de su función, ¿ya? Desde cómo este fonema, qué es la función que cumple dentro de una palabra. Si yo cambio ese fonema, ¿qué pasa? Si yo agrego otro fonema, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Ya? Eh, y tiene que ver también con la discriminación auditiva de los fonemas que determinan cambio de significado dentro de las palabras, ¿cierto? Como tengo que ver si este sonido que yo voy a sacar o poner, qué significado me da esta palabra. Entonces la fonología se aprecia en dos aspectos, que tiene que ver con la expresiva y la comprensiva. Entonces la expresiva a nivel de producción y la expresiva a nivel de discriminación auditiva. Por ejemplo, la palabra beso. Sabemos que la unidad es la U, ya, en beso. Pero ¿qué pasa si la cambiamos por la P? Obtenemos la palabra beso. ¿Qué pasa si la cambiamos por la T? Obtenemos la palabra teso. ¿Y qué pasa si la sustituimos por la palabra K? Cambia esa palabra, ¿cierto?, el significado a queso. Por lo tanto, los sonidos que componen las palabras de las unidades mínimas tienen una función particular que hace que esa palabra sea diferente a otra y que tenga un significado diferente. Entonces, el nivel fonético fonológico estudia los sonidos de una lengua y cómo éstas se combinan para formar unidades mayores. En la palabra cartón, ¿cierto?, estudio cada fonema y cómo éstas se unen para dar una palabra y nosotros darles un significado, que es la palabra cartón. Y estas palabras se componen por consonantes y vocales. Los fonemas, ¿cierto?, como habíamos dicho, es la unidad mínima de cada palabra, que se conoce por vocales y consonantes, y tiene 3 funciones orgánicas, ya que tienen que ver con la respiración, la articulación y la fonación. Otra de las formas para clasificar, ¿cierto?, los fonemas, habíamos dicho que uno de ellos era el punto articulatorio, que tiene que ver con las zonas de contacto para poder expresar o poder articular un fonema, ¿ya? Y aquí se considera la punta de la lengua, el borde y el dorso, ¿ya? Se clasifican en el bilabial, labiodental, linguodental, lengua alveolar superior, lengua alveolar inferior, lengua palatal y lengua velar, ¿ya? Que son los órganos que vamos a utilizar para producir cada fonema.
Ya los bilabial tiene que ver con los labios y aquí tengo el pu, la bu, la l. Acá en el labio dental ocupo los labios y los dientes, ¿cierto? Para pronunciar o articular el fonema y la f y la v. El linguo dental también ocupo la lengua y los dientes que tienen que ver con la t, la d y la ceci, la ceci. El linguo alveolar superior, donde ocupo la lengua y el alveolar superior con la l, la n, la r y la r, la r y la r. El linguo alveolar inferior, donde ocupo la lengua, ¿cierto? Y el alveolar inferior, que ocupo, es el fonema s. Y el linguo palatal, que ocupo esos órganos para poder articular la sh, la y, la ñ y la doble L, que la y. Y lingua velar, que son los órganos que utilizo para pronunciar la k, la j y la g, ¿ya? Entonces, dentro del punto articulatorio tengo que ver cuáles son las zonas de contacto para poder articular algunos fonemas, donde utilizo labios, diente, alveolo, el paladar, el pre, el medio, el post, el velo del paladar, ¿cierto? El dorso del paladar. ¿Cuáles son las áreas o los puntos donde yo hago contacto para decir el fonema? Es el nombre que yo le voy a dar a los órganos para clasificar a estos fonemas. Y el modo tiene que ver con la acción que adoptan los órganos para limitar el espacio por donde sale el aire, por donde entra, ¿cierto?, el aire expirado y de la posición de los órganos para determinar la salida de este aire, ¿ya? Entonces el modo es como estos órganos que voy a utilizar para articular algún fonema determinan la salida del aire. Y para esto, para la clasificación de los modos de articulación, tenemos los oclusivos, donde aquí se opone totalmente el aire y donde sale este aire de forma explosiva, ¿ya? Los oclusivos son los fonemas pu, t y k. Los fricativos, acá los órganos se acercan estrechamente y el espacio del aire sale produciendo fricación, ¿ya? Que son esos fonemas que están ahí, la f, la v, la d, la s, la th, la c, la s, la y, la j y la g. Los nasales, aquí la salida del aire es por las fosas nasales, con los sonidos Los vibrantes, aquí se forma una vibración cuando sale el aire, que produce la lengua que se apoya en los alvéolos superiores, ¿ya? Que es con la R y R fuerte. Y los africadas, aquí es la unión consecutiva de un movimiento oclusivo seguido por fricación, por ejemplo la sh, ¿ya? Y los laterales, aquí el aire sale lateralmente entre las mejillas, ¿ya? Por aquí sale el aire. Otra forma de clasificar los fonemas tiene que ver con la fonación, ¿ya? Que es la vibración que se produce a nivel de la laringe por el movimiento de las cuerdas vocales, ¿ya? Acá pueden ser sonoras o áfonas, ¿ya? Dentro de las sonoras tenemos la V, la V, la D, la Y, la G, Ga, Go, Gu, la R, la R, la I, la Y, la M, la N y la Ñ, que son sonidos sonoras, ¿ya? Y las áfonas tienen que ver con la P, la T, la Ch, la K, la S, la G, G, y estas se nombran como sordos, ¿ya?